Bienvenidos de vuelta a la clase de Ingeniería de Software 1. Hasta este punto del curso hemos abordado bastantes temas sobre la ingeniería de software, desde su historia, sus antecedentes, las características y particularidades del software, sus aplicaciones y los atributos de calidad del software, como también las fases básicas por las que atraviesa el desarrollo de un software. En la clase de hoy vamos a hablar de los elementos de aseguramiento de calidad de software. Son informaciones adicionales que nos van a servir para que podamos aplicar en el proceso de desarrollo del software, como también en las gestiones dentro de las empresas. Entre esos elementos están los estándares. Existen organizaciones como la IEEE, la ISO, que establecen normas internacionales para la ingeniería de software y también las documentaciones relacionadas a esta actividad. Las normas ISO tienen estándares muy buenos que nos ayudan a unificar criterios y poder establecer una regla de cómo se tienen que gestionar las informaciones dentro de cada país. Pongo como ejemplo las cifras monetarias. Sabemos que en el Paraguay, particularmente hablando de nuestro país, para poder expresar la cifra monetaria de la moneda oficial de este país, el guaraní, los separadores de miles, los puntos millares, para los puntos millares se utiliza el símbolo punto o el signo de puntuación, y no tenemos centavos, por lo que el número es entero. Pongámosle 15.000 guaraníes. Se expresa de esta manera. Y si hablamos del país vecino, Brasil, para empezar, obviamente son monedas diferentes y el símbolo de la moneda para el Brasil es el RS, el real. Y para el Paraguay es GS de guaraníes. Para el Brasil, el formato de expresión de la cifra monetaria, para la separación de miles, ellos utilizan también punto. Pero ellos tienen centavos, por lo que la cifra monetaria tiene que llevar una coma y un 00, si es que no tiene centavos esa cifra. Vamos a utilizar el mismo monto, 15.000 reales. Entonces iría de esta manera. Ahora, si hablamos de Estados Unidos, dólar estadounidense, dólar americano, la cifra monetaria, el símbolo de la moneda ya cambia, es esta, la S. Y vamos a utilizar el mismo monto, 15.000 dólares, se expresa de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que en Estados Unidos los separadores de miles, ellos utilizan coma. Y para los centavos, para los céntimos, ellos utilizan punto. De ahí viene que en los lenguajes de programación, particularmente hablo de Java, si yo utilizo un tipo de dato doble, yo lo inicializo con 0. Si a medida que yo voy cargándole datos, números a esa variable, siempre me va a agregar punto y un 0. ¿Es así? Entonces esa es un estándar internacional dentro de los lenguajes de programación, pero sin desviarnos demasiado. Ese es uno de los ejemplos que podemos utilizar para que podamos explicar cómo funcionan las normas. ¿A qué quiero llegar? Ya expliqué la diferencia entre las expresiones entre estos tres países. La pregunta es, ¿mi sistema está preparado para manejar exactamente siguiendo las reglas internacionales, las normas internacionales? ¿Mi sistema está preparado para formatear esos números? Probablemente no, porque no todos los sistemas lo aplican. ¿Por qué razón? Pues vamos a estar debatiendo eso en la unidad 2. ¿Por qué razón se ignoran tanto, principalmente aquí en Latinoamérica, los estándares internacionales? También están las cuestiones de las fechas. En Estados Unidos el estándar de expresión de fechas está en año, mes, día.
y ellos utilizan para dividir esas fechas los guiones. En el Paraguay lo utilizamos día, mes, año y utilizamos barra para dividir las fechas. Entonces, ¿por qué hay esas diferencias? Pues cada país tiene una particularidad. Me sucedió que cuando yo empecé a vender mi sistema por internet, lo compraban gente de Colombia, gente de Bolivia, de Perú, de otros países, República Dominicana también llegué a vender. Entonces me contactaban mis clientes y me decían, fíjate, la descripción de tus impuestos los pusiste IVA, impuesto al valor agregado, porque eso es lo que utilizamos aquí en Paraguay. Aquí en Colombia o aquí en República Dominicana no tenemos esa descripción. En República Dominicana tenemos IPVIS. No me acuerdo muy bien qué significa, pero ellos no utilizan IVA, es otra descripción. Entonces son legislaciones tributarias diferentes de ese país. En Colombia no tenemos IVA, tenemos IGB, impuesto grabado a la venta lo llaman. Entonces son diferencias que tienen cada país y que un buen sistema tiene que tener la capacidad de adaptarse a cada país. Entonces para eso sirven los estándares. Por eso muchos sistemas traen una configuración regional. El propio sistema operativo trae una configuración regional. Seleccione su país. Si yo selecciono el Paraguay, el sistema operativo se adapta a los formatos estándares de información del Paraguay. Entonces, así tienen que funcionar los sistemas. Y no todo sistema tiene. Sería bueno aplicar eso en los sistemas que vamos a crear. Terminado el curso de ingeniería de software, todos tienen que ponerse las pilas para poder hacer que sus sistemas se adapten a cualquier país. Entonces, para eso están los estándares. Y la norma ISO nos proporciona muchísimos estándares. Yo solo mencioné dos, tres de algunos ejemplos. Hay montones de ejemplos que podemos utilizar. También están las revisiones y auditorías. Las revisiones técnicas y auditorías son actividades de control de calidad que realizan los ingenieros de software con el único objetivo de garantizar que se están siguiendo los lineamientos de calidad en el trabajo, sin perder esa costumbre de verificar a cada tanto los puntos claves del trabajo para que el enfoque del proyecto no vaya hacia una dirección u otra, para que no haya una desviación. Las revisiones y auditorías sirven muchísimo también para aproximarnos a la calidad del software. También entre los elementos de aseguramiento de calidad de software están las pruebas. Tienen un único objetivo, detectar errores. También este elemento figura como uno de los objetivos de la ingeniería de software. Es una derivación de eso. Y mejorar la organización de los equipos de trabajo, como también detectar errores a través de las pruebas. Y ya está. Después está la seguridad. En atributos de calidad de software también hablamos algo de seguridad. Y en este punto es prácticamente un símil. El software siempre es y será un componente crucial en los sistemas humanos. La consecuencia de defectos que no pudieron ser detectados en tiempo de desarrollo puede ser catastrófico. Ya ven lo que le pasó al Zoom. Tuvieron una falla de seguridad y muchísima gente resultó víctima de hackeo por las clases o por las llamadas que se hacían a través de esa aplicación. Bien, estructura de proceso general para la ingeniería de software. Entre esa estructura está la comunicación, que es fundamental. Como en cualquier otro trabajo técnico, es muy importante comunicar y colaborar con el cliente, también con los demás participantes. Fíjense que en un equipo de trabajo para el desarrollo de un software, mayormente está compuesto por el cliente, que es la parte interesada, y después están los colaboradores de la empresa, que son los analistas, los diseñadores, los programadores, aunque el que más contacto tiene con el cliente es el analista. Pero aún así tiene que haber una comunicación fluida. Si es que el programador sugiere algo, le puede pasar directamente al analista para que éste a su vez comunique al cliente cualquier sugerencia que tenga. Entonces, la comunicación forma parte de la estructura de proceso general
si vamos a hablar a nivel general de la ingeniería de software. También está la planeación, que describe las actividades técnicas que se está por realizar, los posibles riesgos, los recursos que se requieren y una programación de las tareas. Si es que no existe una programación de la tarea para poder seguir los avances de forma estricta, es probable que el proyecto en su tiempo de ejecución tambalee un poco. Entonces la planeación es algo muy importante. Después está el modelado, que son creados con el fin de comprender mejor los requerimientos del software y el diseño adecuado. Con el cliente es muy difícil comunicarse con lenguajes técnicos. Entonces, para eso hay que valerse de los elementos que nos proporciona la ingeniería de software, los diagramas. Y se preguntarán, ¿cómo el cliente va a entender un diagrama UML? Pues no lo va a entender, porque vas a utilizar el lenguaje gráfico equivocado. Tienes que utilizar el diagrama de caso de uso, que para eso es. El diagrama de caso de uso especifica cómo va a ser el ciclo de actividades dentro del sistema con la interacción humana, porque voy a tener ahí una personita y la actividad que puede realizar, registrar cliente. Entonces va a tener relación con eso y yo le voy a mostrar eso al cliente. Fíjate, este eres tú, esta es la actividad que vas a realizar, te va a ser permitido realizar esto y esto se te va a restringir, ese tipo de cosas. Entonces, en el tiempo de modelado se pueden valer de estos elementos para poder comprender mejor los requerimientos del sistema y escucharle al cliente expresar su necesidad. Después está la construcción. Esta tarea combina los demás elementos, como pueden ser generación de código, sea manual o automatizada. Ya hablamos de automatización de código o de forma manual, que también incluye las pruebas para encontrar errores. De este tema también ya hablamos en la primera clase, justo al finalizar el vídeo de la primera clase. Hablamos de códigos automatizados, también la importancia de realizar pruebas a los programas que estamos construyendo. Y después está el despliegue, que es la fase de transición o la fase de entrega del proyecto. Se entrega al consumidor, que será quien lo evalúa, y se le va a estar dando retroalimentación a eso. Si es que el cliente tiene una visión de cambios, pues lo comunica y se realiza de manera pertinente esa retroalimentación. Bien, esto es tema de examen. Es muy importante que comprendan cada una de estas partes para que puedan en la evaluación realizar el llenado de los ejercicios de manera completa y de manera correcta también. Vayamos a las fases básicas por las que atraviesa el desarrollo de un software. Todos conocen, en algún momento habrán escuchado ya estas fases. Un software atraviesa básicamente por estas fases: análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. Es casi similar a las fases por las que estábamos mencionando en la lámina anterior. Se analiza, se diseña, se codifica, se prueba y se le da mantenimiento. A un software se le tiene que dar mantenimiento hasta que termine su ciclo de vida. Su ciclo de vida termina cuando el software deja de ser utilizado. Windows XP. No sé si alguien está utilizando Windows XP, por poner un ejemplo, ¿no? Las fases pueden variar de acuerdo a los modelos existentes. Si no es una variación, tendrá alguna fase agregada. Ya vamos a ver eso en los modelos existentes. Ahora, ¿qué son los modelos de desarrollo del software? Entre la concepción y la entrega de un software existe una serie de tareas por realizar, y estas actividades son conocidas como modelos de desarrollo, que sirve como guía al equipo desarrollador sobre las distintas fases por las que atraviesa el software. El modelo de proceso de desarrollo de software probablemente es una de las piezas más importantes de todo este engranaje que conocemos como ingeniería de software. La diferencia que hay es en los tiempos en los cuales se realizan las distintas etapas, la prioridad que se le da a cada etapa y entre otros elementos. Hablemos del modelo lineal secuencial, que en algún momento también ya habrán escuchado de este modelo.
Es también conocido como ciclo de vida básico o modelo en cascada. El modelo lineal secuencial es un ciclo de vida en el sentido amplio que incluye no solo las etapas de ingeniería, sino toda la vida del producto. Ya mencioné a qué se refiere la vida del producto, el ciclo de vida del producto. Ventajas del modelo lineal secuencial. Una de las ventajas que tenemos es que realizamos un buen funcionamiento con este modelo, un buen funcionamiento en equipos débiles y productos maduros. Eso quiere decir que mi equipo no tiene experiencia y yo estoy queriendo hacer un proyecto que requiere de mucha experiencia, a eso se refiere. Por lo que se requiere de menos capital y herramientas para hacerlo funcionar de manera óptima. Es un modelo fácil de implementar y entender, está orientado a documentos. Eso quiere decir que terminado el proyecto probablemente vamos a tener un documento así de grueso, porque es lleno de guías. Acuérdense, equipos débiles, pues es normal que tenga esa cantidad de documentos. Es un modelo conocido y utilizado con frecuencia. Promueve una metodología de trabajo efectiva. Definir antes que diseñar, diseñar antes que codificar. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos con este modelo? Pues a menudo es difícil que el cliente exponga explícitamente todos los requisitos. El modelo lineal secuencial lo requiere y tiene dificultades a la hora de acomodar la incertidumbre natural al comienzo de muchos proyectos. Existen imágenes que recorren por las redes sociales que explican de manera muy clara esta situación. Lo que el cliente pide, lo que el analista entendió, lo que el diseñador entendió, lo que el programador entendió, y al final el producto se desarrolló totalmente diferente a lo que el cliente quería. A eso se refiere. Es difícil afrontar cambios propuestos por el cliente en fases diferentes a la fase de análisis y definición de requisitos, y entre más adelantado esté el proyecto, más costosos son los cambios o modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que era definir requerimientos antes de diseñar antes de codificar. O sea, son fases muy estrictas, y con este modelo nos resultará muy difícil que cuando el programa esté en construcción y el cliente diga, no, quiero modificar esta parte, esperen, y que el programa los trabajos de construcción tenga que detenerse para volver a la fase inicial de análisis y decir, a ver, si cambiamos esto le va a afectar al otro módulo. Y así de manera consecutiva. Y empezar a hacerle todo ese cambio será muy difícil con este modelo, aplicando este modelo. También el cliente debe tener paciencia, que es lo que menos tienen. Una versión del trabajo o del programa, cuando nos referimos a eso, no estará disponible hasta que el proyecto esté muy avanzado. Nos puede llevar meses el análisis y el diseño. 6 meses te puede llevar, si es un proyecto grande. Estamos hablando de proyectos grandes. Un sistema para una cooperativa, para un banco. Entonces, el cliente no puede esperar para ver, el cliente no quiere esperar un año para ver una o dos ventanas del programa, ¿verdad? Entonces, se podría considerar como una desventaja eso. Ahora, también está el proceso de software por prototipos. El paradigma de desarrollo por prototipos permite refinar sistemas complejos con base en un sistema mínimo definido al principio del proceso de la especificación del sistema. ¿Qué quiere decir todo esto? El proceso de software por prototipos es una versión no funcional como para que equivalga ya al producto final. Podríamos llamar a nuestro programa versión beta. Ustedes saben lo que significa versión beta. Una versión beta de un programa es una versión de prototipo, una versión de prueba. Quiere decir que si yo descargo un programa beta y empiezo a utilizarlo, tengo que ser consciente de que puede tener errores, y muchos errores. Es decir, uno no se tiene que sorprender si un programa beta viene con un error, porque justamente es para eso. Es un prototipado, una versión que no equivale al producto final. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con este modelo? Pues comienza con la definición de requisitos por parte del cliente y así se llega a los objetivos globales del sistema.
Es muy parecido al modelo en espiral, que en la siguiente lámina vamos a estar hablando de eso, en otras láminas. Se da por versiones, es decir, versión beta, empezamos con versión beta y después la siguiente versión 1.0, siguiente versión 1.1 y así hacemos crecer el sistema. Permite el desarrollo de un sistema a partir de requisitos poco claros o cambiantes. Fíjense que en el modelo en cascada, el modelo lineal secuencial, era que costaba mucho meterle cambios al programa cuando se está construyendo ya el programa. Con esta versión no. Con este modelo no pasa eso, porque nos permite el desarrollo de maneras pequeñas, en partes pequeñas. Y principalmente si es que el cliente va a estar cambiante en la estructura del programa. No quiero hacerle cambios, esperen, este es el modelo ideal cuando no se tiene un objetivo claro. Son más fáciles de abordar con los usuarios finales. Dicho prototipo es evaluado por el cliente y así definir nuevos alcances y nuevos requisitos, y por medio de dichas iteraciones de un prototipo a otro se logra el sistema completo. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos con el modelo por prototipos? Requiere participación activa del usuario. Vuelvo al modelo lineal secuencial. Cuando se va a hacer un proyecto grande, durante los 6 meses, vamos a suponer 2 meses el cliente participa en las reuniones, especifica sus necesidades y demás, y después ya queda a cargo del equipo desarrollador o la empresa de desarrollo hasta que se entregue el producto. Ahora, con este modelo se requiere una participación de manera continua, es decir, si el diseño me llevó 6 meses y la construcción otros 6 meses, el cliente tiene que estar durante 1 año disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque dijimos que no teníamos un objetivo claro, y con cada fase, con cada encuentro, él tiene que ir dando los lineamientos y su ok para que se pueda avanzar en el proyecto. Ok, ya tenemos cliente de ABM, ok, me gusta, creo que eso me va a servir ya. Cerramos ahí, pasamos a la siguiente fase, ¿sí? En pequeñas actividades, como habíamos dicho. Ahora, de forma demasiado frecuente la gestión de desarrollo de software es muy lenta. Acuérdense, el cliente tiene que tener paciencia. Documentar el desarrollo suele ser tedioso y puede perderse el control por parte de los jefes de proyectos debido a la cantidad de versiones desarrolladas. Es similar, cuando lleguen a trabajo final de grado van a entender eso. Trabajo final 1.0, trabajo final 2.0, trabajo final ahora sí, trabajo final sí, trabajo final ahora sí, ya al fin. Y así pasa también con el software. Ustedes lo van a llamar versión beta, versión 1.1, 1.2, y cuantas más versiones tenga puede que, no me acuerdo cuál era mi versión más estable. Entonces es muy a menudo que pase esas cosas con este proceso de desarrollo de software. Entonces la documentación se vuelve una actividad muy tediosa. Una desventaja importante a tener en cuenta es la falta de experiencia que tienen muchos analistas funcionales, analistas novatos sin experiencia en programación y en actividades de diseño de interfaces de usuario. El analista no puede desconocer programación ni diseño. Si ustedes dicen yo odio programación y solo me voy a dedicar a analizar porque los jefes de proyecto ganan mucho, eso es cierto, sí, ganan mucho dinero, pero sin conocimiento en programación y diseño no ganarían ese dinero. Así es que apréndanse programación y también apréndanse diseño. Yo no quiero que nadie aquí odie programación. La base algebraica matemática de la computación se basa en esto. Atiendan bien, tengo una variable A que vale 2. Tengo una variable B que vale 5. Tengo una variable C que vale A más B. ¿Cuánto es el resultado? Exacto, 7. Esa es la base para poder entender programación. Nada más. Bien, no vamos a entrar en programación ahora.
En diseño sí, vamos a estar hablando mucho de diseño en ingeniería de software. Hablemos ahora del proceso de software en espiral. El modelo en espiral es una mirada diferente al proceso de software, más que representar el proceso del software como una secuencia de actividades con retrospectiva de una actividad a otra, se representa como una espiral. Cada ciclo en la espiral representa una fase del proceso del software. Así, el ciclo más interno podría referirse a la viabilidad del sistema, el siguiente ciclo con la definición de requerimientos y el siguiente ciclo al diseño, y así sucesivamente. Si no entendieron todo lo que dice aquí, no se preocupen, lo vamos a ver en el gráfico en siguientes láminas. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con este modelo? Es que puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software de computadora. Es decir, hasta que deje de usarse el software se puede utilizar este modelo, porque tiene esas indicaciones. Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. Lineamiento del software. El modelo en espiral permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las etapas del proyecto, y si se aplica adecuadamente debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas. Siempre se basa en la prevención de este tipo de inconvenientes. En la utilización de grandes sistemas ha doblado la productividad. Y permítanme corregir mi diapositiva que faltó acá. Me golpeó en el ojo esto. Ha doblado la productividad. Ok. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos con este modelo? Resulta difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque evolutivo es controlable. Debido a su elevada complejidad, no se aconseja utilizarlo en pequeños sistemas porque les va a romper la cabeza. Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema. Es un modelo súper costoso y requiere de experiencia en la identificación de riesgos. Este es el gráfico del que les estaba hablando para poder comprender el modelo en espiral. Fíjense cómo está estructurada las actividades que se tienen que realizar con este modelo. ¿Dónde creen ustedes que empieza la actividad y con cómo evoluciona? En el examen ustedes tienen que aprenderse en su totalidad todas estas actividades. Yo les voy a sacar este gráfico y ustedes me tienen que completar con esas actividades. No se crean, mentira. En realidad va a salir así. ¿Cómo se puede determinar, cómo se puede agrupar en grandes partes las actividades del modelo de software en espiral? Pues empieza en el centro, aquí mismo empieza. Determinar objetivos. Esa es la actividad inicial de este modelo. Se tienen que determinar los objetivos, después avanza con el análisis de riesgos que eventualmente puede haber, después se desarrolla y se prueba, y después se planifica las siguientes actividades. Para la siguiente actividad se determinan objetivos, se analiza el riesgo, se desarrolla y prueba, se planifica para la siguiente actividad. Y así, por eso se le llama modelo en espiral. Entonces, en el examen si es que les pregunta las cuatro fases del modelo de software en espiral, ustedes me tienen que sacar esto de aquí, los 4. Entonces, fíjense que este gráfico muestra nada más de forma más detallada. Fíjense que empieza con el prototipo 1 y avanza las actividades, análisis de riesgos, prototipo 2, simulaciones, requisitos, validación, plan de desarrollo, y así avanza. ¿Okay? Pero lo más importante es que comprendan esto, al menos. La característica del software en comparación con la fabricación de hardware. El software es elemento de un sistema lógico y no de uno físico, por tanto tiene algunas características
que difieren considerablemente de las del hardware. El software se desarrolla o modifica con el intelecto, no se manufactura en el sentido clásico, tampoco se desgasta. Esto hace que la metodología de producción de un programa sea especial. Hablemos de los tipos de software. Existen muchos tipos de software. Están los software de sistemas, de aplicación, de ingeniería y ciencias, software incrustado, software de línea de productos, aplicaciones web y software de inteligencia artificial que está en auge a días de hoy. Hablemos de los software de sistemas. ¿Qué son los software de sistemas? Un conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas y nada más. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de un software de sistemas? Pues los drivers que funcionan dentro de tu computadora, los intermediarios entre el sistema operativo y el hardware que estás queriendo manejar. Si es el monitor, pues un driver de gráfica. Si es un audio, pues un driver de gráfico. Si es una placa Wi-Fi, pues un driver para tu Wi-Fi. Y así, esos son software de sistemas. También pueden ser los compiladores, editores y herramientas administrativas de archivos, el explorador de Windows y todo. Ahora, el software de aplicación, ¿qué tipo de software es? Son programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Ese es el tipo de software que normalmente los analistas de sistemas desarrollamos. Y la aplicación en esta área procesan datos comerciales o técnicos o de una forma que facilitan las operaciones de negocios y la toma de decisiones administrativas. Software de ingeniería y ciencia, quiero decir, se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números. Son los que trabajan con grandísimos números y tienen procesadores súper potentes sus computadores. Entonces son software muy especiales y que normalmente tienen acceso a estos software los grandes en tecnología como la NASA, IBM y otras empresas que se dedican a actividades especiales de ciencias. Las aplicaciones de este software van desde la astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital del transbordador espacial y a la biología molecular en la manufactura automatizada. Después están los software incrustados. Son los que vienen dentro de un chip y al que no se le puede hacer algún tipo de cambio. Solo los fabricantes tienen acceso a esos software. Ejemplos, pues los automóviles, los más modernos y también los microondas que tienen su propio software incrustado. Hay montones de dispositivos que traen software incrustado. Después tenemos software de línea de productos. Es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. Un claro ejemplo, pues, el primero que se me viene en la cabeza son los navegadores de internet. Están las herramientas de ofimática. El Word es un software de línea de productos. ¿Por qué? Porque Microsoft estudió que todos los que compraban sus sistemas operativos necesitaban de un procesador de texto para editar documentos. Entonces dice, ok, veo que mucha gente está necesitando un procesador de texto. Se reúne con su equipo. Vamos a crear un software para que ellos puedan editar sus documentos. Y crean Microsoft Word. Después crean otras distribuciones como PowerPoint para las presentaciones. De hecho, que estoy usando ahora para la clase. Y otras distribuciones del paquete Office. Entonces crearon un montón de programas y ofrecieron a los clientes, miren, aquí tengo este paquete de productos que te van a servir para tus necesidades. Nosotros no tuvimos que recurrirle a Microsoft, sentarnos en la oficina de Bill Gates o alguno de sus gerentes y decirle, mira, necesitamos esto. No, ellos lo hicieron por iniciativa propia. Nosotros también podemos hacer. Estudiar el mercado en el sector hotelero, por ejemplo, en la hotelería, un sistema para hoteles. Yo quiero hacer un sistema para hoteles porque veo que los hoteles, las grandes cadenas, necesitan un sistema de forma más unificada. Me decido, me reúno con unos compañeros y lo hacemos. Estarían haciendo un software de línea de productos. Después están las aplicaciones web, llamadas web apps.
Esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. En su forma más sencilla son poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. No necesita de mucha explicación. Aplicaciones web, ustedes conocen. Software de inteligencia artificial. Este sí que hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con análisis directo. Las aplicaciones en esta área incluyen robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones, imagen y voz, redes neuronales artificiales, demostración de teoremas y juegos. Hay una placa que se llama Arduino, no sé si conocen, una placa que es hardware libre. Uno puede comprar, es muy accesible, se puede conectar con Java, por ejemplo, y conectarle sensores. Yo estaba pensando que sería muy útil hacer un sistema que permita controlar a las estaciones de servicio, su nivel de combustible en los tanques, que eso muestre en el sistema. Ciertamente la infraestructura que ellos tienen cuando, no sé si se llama dispensador, esa manguerita que tiene para cargar el combustible, esa máquina tiene ya. No sé si tiene, aún teniendo, igual sería bueno tener un sistema que mida ese tipo de cosas. Como para que si nos está sobrando 500 litros de combustible, pues en el sistema salte ya una alarma, tenemos bajo combustible, hay que pedir más. No sé. Es una sugerencia. Software de inteligencia artificial, entonces tendría nuestro software si es que implementamos esta utilidad. Ahora, para cerrar, toda la instrucción va a estar en el documento Guía de Estudio de Ingeniería de Software 1. El cumplimiento de los objetivos de la asignatura, ¿qué estamos cumpliendo al cerrar esta unidad 1? La unidad 1 finaliza en este punto. ¿Y qué estamos logrando en esta tercera clase? Pues con esta unidad se está cumpliendo 1/8 de los objetivos de la asignatura, es decir, uno de los 8 objetivos que teníamos. En la presentación de la asignatura están los objetivos. Con todo esto que hablamos, ustedes ya conocen y comprenden conceptos y elementos característicos de la ingeniería de software. Si es que no conocieron y no comprendieron, haría falta repetir el video porque expliqué todo. Entonces, fue un gusto y gracias por ver el video.